Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hablan con el pastor Wilfredo Gerena. Estamos comenzando hoy una programación muy especial, un nuevo programa, se llama La Biblia nos enseña. Vamos a estudiar muchos aspectos de la palabra del Señor y ustedes están invitados cada vez que este programa se emita para que usted pueda estudiar junto con nosotros. Antes de comenzar, quiero orar, vamos a orar para que el Señor bendiga este programa que vamos a tener. Oremos. Gracias Padre porque nos encontramos listos para estudiar tu palabra. Te ruego, Padre Santo, que tú nos bendigas, que nos ayude a través de tu Santo Espíritu poder entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar a través de tu santa palabra. Danos entendimiento y danos sabiduría. Te ruego que tú nos acompañes y que todo sea una bendición. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, como dije hace un momento, vamos a comenzar un nuevo programa que tiene que ver precisamente con el estudio de la palabra de Dios. Y esta sección se va a llamar La Biblia nos enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia? Bueno, muchas cosas. Durante toda la programación que vamos a tener, o mientras yo emita este programa, vamos a tocar temas de profecía, qué es lo que enseña la Biblia en sí misma, en cuanto al perdón, en cuanto a la familia, en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a las profecías. Vamos a estudiar muchas cosas. Pero el programa de hoy es muy especial. Este inicio, esta introducción, vamos a hablar un poquito de historia, cómo se desarrolló la Biblia, cómo se escribió la Biblia, para que ustedes tengan una idea de cómo llegó esta palabra que tengo aquí en mis manos, aquí precisamente en mis manos, en sus hogares, en sus familias. Esta sección se llama La Biblia, su origen, historia y lugar en el mundo. Y alguien dijo, especialmente Walter Scott, un gran teólogo, año 1771 y 1832, decía, no hay más que un libro. O sea, para él no había otro libro más importante que la Biblia. Y vamos a ver lo que él decía. Él tenía este dicho, o escribió esto, dice, el más entendido, agudo y diligente estudiante no puede, ni en la vida más larga, obtener un conocimiento total. Este único volumen, cuanto más profundamente cabe en la mina, más rico y abundante encontrará el mineral. Nueva luz irradiará de esta fuente de conocimiento celestial para dirigir la conducta e ilustrar la obra de Dios y los caminos de los hombres. Al final dejará el mundo confesando que cuando más estudio la Escritura, más quedo convencido de su propia ignorancia y del inestimable valor de ella. Este señor, este teólogo Walter Scott decía que es como encontrar un gran tesoro en una mina, pero dice que cada vez que estudiaba más y encontraba más cosas importantes de la palabra de Dios, tesoros escondidos en la palabra de Dios, dice que se sentía más ignorante. Y es verdad, si usted ha tenido la oportunidad de tener una palabra de Dios en sus manos, una Biblia, cuando usted descubre y lee, descubre más y más, usted se va a dar cuenta que es ignorante, o sea, que realmente está lejos de la realidad del conocimiento. Y es verdad, podemos pasar muchos años estudiando su palabra y todo no vamos a alcanzar a entenderlo, la totalidad del conocimiento de la palabra de Dios. Tendremos la eternidad allá en el cielo para poder seguir estudiando los misterios que hay en la palabra de Dios y la invitación que Dios nos está haciendo, de que cada uno de nosotros podamos estar en el reino de los cielos para seguir descubriendo los grandes misterios de Dios. ¿Cómo y cuándo y por qué fue escrita? Bueno, dice que siglos después del diluvio, cuando los hombres se multiplicaron y las tinieblas se asentaron sobre este nuevo mundo, o sea, el pecado ya estaba abundando, ¿verdad? Hombres santos escribieron movidos por el Espíritu Santo. Recordemos de que el Espíritu Santo es el que inspira a las personas o inspiró a aquellos escritores, ¿verdad? Y llevaba mensajes o llevó un mensaje a este pueblo inicial. Dice, así Dios habló a su pueblo y por medio de él al mundo. ¿Y cómo lo hacía? Llevando su mensaje a través de estos siervos, la palabra escrita. Y recordamos de que Dios pues amonestó a aquel pueblo, aquellos
Antidiluvianos que conocieron ese mensaje de amonestación porque se habían corrompido y Dios quería que a través del mensaje las personas conocieran lo que Dios, pues lamentablemente iba a hacer, iba a destruir a este mundo, pero Dios quería que todos se salvaran y lamentablemente conocemos la historia que solamente 8 personas se salvaron. Durante centurias, por muchos años, parte del Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, en rollos de pergamino. Durante centurias, o sea, por mucho tiempo, esta obra prosiguió hasta que vino Cristo, la simiente prometida. Con él y el bendito mensaje de la luz y salvación proclamado por él y por sus apóstoles, finalizó en el registro de las Escrituras y se completó la palabra de Dios. O sea, el Antiguo Testamento se escribió profetizando la venida del Mesías. Y hay que entender algo, el Antiguo Testamento es una profecía escrita, es una profecía pronunciada, ¿sí? Y el Nuevo Testamento viene a ser el cumplimiento de esa profecía. El Antiguo Testamento se habla de Cristo, la promesa del Mesías, pero después en el Nuevo Testamento ya viene el cumplimiento de esta profecía. Ya Cristo se presenta corporalmente y ya conocemos la historia, todo su ministerio durante 3 años y medio y después el desarrollo y el comienzo de la iglesia, ¿verdad? La iglesia cristiana, la primera iglesia que comenzó a través de la enseñanza de Cristo. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre sus escritos originales y traducciones. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita originalmente en hebreo. También hay que entender de que algunas pequeñas porciones de Daniel y creo que el libro de Esther fue escrito en arameo, pero el resto de la Biblia fue escrito en hebreo. Y pues fueron escritos en rollos de pergamino, ¿sí? De lienzo, de papiro, y estos fueron más tarde fue hecho una traducción, o la primera traducción como la famosa Septuaginta, ¿sí? Que es la traducción más antigua que se conoce del Antiguo Testamento, y esta parte se conoce que fue por decirlo así, la traducción o la Biblia que Cristo y los apóstoles utilizaron en su época. La Septuaginta ya es una versión griega, del hebreo al griego, y eso fue hecho en la ciudad de Alejandría y fue puesta ya en la famosa biblioteca de la ciudad de Alejandría, que si usted conoce la historia, tiempo después fue incendiada y todos los libros de diferentes culturas, de diferentes partes del mundo fueron destruidas y fueron pocos libros los que se salvaron. Y bueno, gracias a Dios, lo que fue la Septuaginta, pues todavía la tenemos con nosotros. ¿Quién fue el que autorizó esta traducción? Se dice que fue Ptolomeo Filadelfo, y esto se hizo alrededor del año 285 a.C. O sea que cuando Cristo vino, cuando Cristo llegó, ya esta traducción ya estaba hecha. Los eruditos consideran que el Nuevo Testamento, la gran mayoría de los eruditos dicen que el Nuevo Testamento todo fue escrito en griego. Pero hay una corriente que se ha levantado hace algunos años donde dice que el nuevo, especialmente Mateo, fue escrito en hebreo. Pero eso lo dicen solamente algunos eruditos, algunos personajes importantes, pero en su gran mayoría se enseña que realmente desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis se escribió en griego. En una fecha temprana, distintos individuos tradujeron al latín la Septuaginta y el Nuevo Testamento que existía en griego. Y esta versión con el tiempo se conoció como la Vulgata de Jerónimo. Algunos la conocen como la Vulgata Latina, la primera traducción en latín, Vulgata Latina, o la Vulgata de Jerónimo. Y esto se hizo aproximadamente entre el año 383 hasta el año 405 después de Cristo, o lo que se conoce como la era cristiana. Y esta Biblia más adelante sirvió como para traducir otras versiones de la palabra de Dios. ¿Qué vino más adelante? Más adelante llegó la famosa imprenta. Y uno de los libros que se tradujo con más importancia fue la Santa Biblia. Ahora, la Biblia no fue el primer libro que se hizo en imprenta. El primer libro que se hizo fue un misal
le llamaban un misal de Constancia, algo así de Constanza. Era pues un misal de la Iglesia Católica que se hizo en la imprenta, pero la que realmente hizo o que hizo el boom, la que se dio a conocer básicamente fue la Biblia, ¿sí? ¿Y quién la hizo? La hizo el señor Juan de Gutenberg, en Alemania, en Mainz, Alemania, en 1450, el 23 de febrero de 1455, él dio toda la Biblia terminada en la imprenta. Y aquí tenemos tenemos una fotografía de una de las copias, y esta está en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es una de las pocas copias que quedan en el mundo de la primera Biblia que se hizo en la imprenta. Alguien decía esta expresión, decían los defensores de sus puras enseñanzas: si solo pudiera el pueblo tener la palabra de Dios en su propio idioma, eso no sucedería. ¿Qué es lo que no sucedería? Bueno, el contexto de todo esto es que no habría tanta ignorancia en la palabra de Dios, ¿sí? Recuerden que solamente la palabra de Dios en aquella época solamente estaba en latín, y solamente las personas educadas sabían griego, hebreo, latín, pero el pueblo del común, la gente del común, no tenían una versión de la palabra de Dios en sus casas, y era muy difícil, ¿no?, saber realmente qué es lo que realmente decía la palabra de Dios. El pueblo se sujetaba a lo que la iglesia enseñaba, y en base a lo que ellos enseñaban, ellos tenían que creer en eso. Y él decía: ojalá que el pueblo tuviera una versión de la palabra de Dios para que ellos la estudiaran, para que ellos pudieran descubrir estas grandes verdades de la palabra del Señor. Entonces fue así cuando tiempo después viene la traducción del señor Juan Wycliffe, ¿verdad? Yo creo que ustedes han escuchado de hablar de este gran personaje, ¿sí? Y sus asociados, y dice que alrededor del año 1830 fue uno de los principales hechos importantes de la Reforma que se dio en esa época, que fue la Biblia al pueblo en inglés. Por primera vez se tiene la versión en inglés. Se dice que en el año 1380 se hace la traducción del Nuevo Testamento, y para el año 1382 ya se tiene completamente la Biblia traducida, del libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y este señor, Juan Wycliffe, este hermano, es conocido como el lucero de la Reforma, y él quería que cualquier persona, un campesino, una persona que trabajara en una tienda, una persona que trabajaba en el campo, lo que fuera, que pudiera tener una versión de la palabra de Dios en su propio idioma para que lo pudiera entender. Escritor importante como Wycliffe tuvo aproximadamente unos 14, 15 libros que él escribió. Aquí se presentan alguna lista. Él escribió unos libros como sobre el dominio divino, sobre el dominio civil, sobre el servicio al rey, después sobre la iglesia, sobre el orden cristiano, y bueno, muchos libros que él escribió, que es interesante que tiempo después todos sus libros fueron quemados. Dijo Joaquín Nender: requería un espíritu valiente que ningún peligro pudiera aterrar. ¿Por qué decía él esto? Porque en aquella época ya había una orden de perseguir a aquellas personas que tuvieran una versión de la palabra de Dios en sus casas. Ya había una orden de perseguir a Wycliffe, incluso matarlo, quitarle la vida, porque había hecho una traducción de la palabra de Dios en el idioma del pueblo, especialmente inglés. Y ya se había levantado una ira, un odio contra este personaje y contra todos aquellos que seguían sus ideas, y era tener realmente un espíritu valiente, porque realmente esto lo podía llevar a la muerte. Pero vea lo que pasó. Antes del año 382, Wycliffe había sufrido un ataque apoplético. Es una enfermedad que él le dio, que lo había dejado parcialmente
incapacitado. Y 2 años después, más tarde, un segundo ataque lo dejó prácticamente paralizado y sin habla. Murió unos cuantos días después, el 31 de diciembre de 1384, y fue enterrado en el patio de la iglesia de Luttenworth, donde sus restos permanecieron sin ser tocados por más de 40 años. Tiempo después de la muerte de Wycliffe, hubo un concilio, se conoció como el Concilio de Constanza, donde se declaró a Wycliffe culpable de herejía. Y esto sucedió en el año 1414, cuando hubo este concilio. Y escuchen muy bien, mis queridos amigos, se ordenó que se quemaran sus libros. ¿Recuerdan los libros anteriores que fueron mencionados? Se ordenó que se quemaran sus libros, así como su exhumación de su cuerpo y la quema de sus huesos. O sea, es increíble. Después de casi 43 años, si no estoy mal, en el año 428, en conformidad con el decreto que ya se había dado en Constanza, se emitió o se dio la orden de que se exhumara, porque ya se había dado la orden 14 años atrás, que se exhumara su cadáver y lo llevaron a juicio. O sea, es increíble, se llevó un cadáver, un esqueleto a juicio, y adivine que lo declararon culpable. Claro, él no se podía defender, ¿verdad? Y fueron quemados sus restos, los restos que quedan, fueron hechos cenizas, y dice la historia que fueron esparcidos por el río Swift, ¿sí? Que fluía cerca de Luttenworth, donde él estaba. Y es increíble ese odio de que llevaron a un muerto, a un cadáver de hace prácticamente casi 14 años que había fallecido, 40 años, perdón, 43 años donde ya había fallecido, y fueron quemados sus restos porque fue declarado culpable, especialmente de herejía. Más adelante aparece un personaje muy importante y central en el movimiento de la Reforma, como Martín Lutero. Aquí tenemos una pequeña biografía. Él nació en Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre del año 1483 y muere el 18 de febrero del año 1546. Y es algo bien interesante. Él, este reformador, decía algo así: oh Dios, exclamó una vez, si yo pudiera tener uno de estos libros, no pediría otro tesoro. ¿Por qué? Porque él encontró 2 volúmenes de la Biblia en la Universidad de Erfurt. Y él decía, ojalá yo pudiera tener este gran tesoro, tener estos volúmenes para yo poderlos leer y estudiar. Imagínense, fue un monje, donde se supone que los monjes tienen que estudiar teología y todas estas cosas, pero resulta que nunca había visto una Biblia. Y resulta que más adelante dice que Wycliffe, por lo tanto, él decidió dar a sus compatriotas la Biblia en el idioma popular, y lo hizo. Y en el año 1522 sacó el Nuevo Testamento en alemán, y después en el año 534 sacó la Biblia completa en el idioma alemán. Ahí sí ya estaba completa, y eso fue realmente una victoria grande para el movimiento protestante, ¿verdad? Después, tiempo después apareció William Tyndale, ¿sí? Él nació en Bruselas en el 6 de octubre de 1536, y él dice que, impresionado con la idea de que el pueblo debía de tener las escrituras en su lengua materna, este señor William en 1525 dio a la gente de habla inglesa su traducción del Nuevo Testamento, que sirvió de base para más adelante lo que se conoce como la traducción de la King James o el Rey Jacobo, que es la versión más popular que hoy en día se utiliza en el habla inglesa. Y más tarde tradujo algunas porciones del Nuevo Testamento. Entonces, la King James, su traducción completa se hizo en el año 1611. Y lamentablemente no tenemos el tiempo, pero detrás de la traducción de la King James hubo oposición, hubieron personas que quisieron distraer la traducción, evitar que la traducción se hiciera, pero Dios se encargó que la Biblia se tradujera completamente en inglés y que por fin pudiera estar en el pueblo, ¿verdad? Recuerde que antes se había hecho una versión en inglés,
pero esa versión de Wycliffe no duró mucho tiempo. Con el tiempo fue que se sacó la King James, que es la versión que tenemos hasta el día de hoy. Ahora, en los 5 minutos que nos queda, vamos a hablar de nuestra lengua materna. Ya como hispanos vamos a hablar de la lengua española. Y se dice que la primera versión en español se conoce como la Biblia de la Casa de Alba, y vio la luz en 1430, ¿sí? Y fue escrita a mano. Pero la Santa Inquisición, ¿qué hizo? La raptó, se la llevó, y nunca la destruyeron, pero nunca hubo copias de esa Biblia. Entonces, lamentablemente, esta primera traducción en español no estuvo al público, y lamentablemente no le llegó esta versión a nadie. Ahora, la primera versión completa del Nuevo Testamento, impresa en español, conocida como el Nuevo Testamento de Encinas, terminó de imprimirse en el año 1442 en Amberes. Y la Biblia de Ferrata, la primera versión en español del Antiguo Testamento, se publicó en 1553. Eran dos versiones con escritores distintas, pero no estaban unidas. Ya después, más adelante, ahora sí apareció de pronto ya un personaje más conocido para nosotros. Se dice que los primeros ejemplares de la Biblia completa en castellano aparecieron en el año 1569 en Basílica, Suiza. O sea, ni siquiera fue hecho en España. ¿Y quién fue que hizo esta traducción? Nada más ni nada menos que el señor Casidoro de Reina. Fue que se encargó de la primera versión en español completa. Recuerde que anteriormente se hicieron algunas porciones, ¿verdad? Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, pero en diferentes épocas, con diferentes traductores, pero ya lo que fue Casidoro de Reina hizo una traducción completa. Y después de que estaba terminada esta traducción, vino Cipriano de Valera, que fue el que hizo prácticamente la revisión, ¿sí? Lo que tocaba arreglarle en cuanto a la traducción, él lo arregló. Por eso es que la versión popular que nosotros los hispanos tenemos se conoce como la Reina Valera. ¿Por qué? Porque son los apellidos de este primer traductor, Casidoro de Reina, y Cipriano de Valera. Entonces, Reina Valera es la Biblia que nosotros tenemos, que ya ha tenido algunas modificaciones con el tiempo, se ha actualizado su lenguaje. Y para terminar estos últimos 3 minutos que nos queda, la Biblia ha tenido, pues como dije hace unos minutos atrás, una persecución tremenda, y el enemigo ha tratado de destruirla. Y se dice que así como en la antigüedad, en el tiempo del rey Joacim, rey de Judá, dice que mandaron a hacer quemas de los escritos de la palabra de Dios de aquella época, ¿verdad? Y al mismo profeta lo metieron en una cisterna. El mismo pueblo de Dios había hecho una persecución contra los escritos, o los pocos escritos que había en esa época, y también contra su profeta. Pues en la Edad Media, lo que nosotros conocemos como la Edad Media, la Edad Oscura, la palabra de Dios eran quemadas por montones, y además eran asesinados las personas que de pronto estaban siguiendo esta reforma. Dice que la quema de la Biblia fue iniciada en Inglaterra con la destrucción de ejemplares de la edición de Antwerp del Nuevo Testamento, de Tyndale, de Paul Cross, Londres en 1527, y fue seguida por la quema de la segunda edición de 1530. Y algo más tarde los escritos y traducciones de Wycliffe, Tyndale, Basil, Barnes, Converdale y otros fueron proscritos, y algunos casos fueron quemados. Y es triste, mis queridos hermanos, de que muchas personas se prestaron para que la palabra del Señor fuera destruida, fuera quemada, y se prestaron para asesinar hijos de Dios, que lo único que querían era llevar la palabra de Dios a cualquier rincón del mundo. Y gracias a Dios, bueno, hoy en día usted va a cualquier tienda, ¿verdad? A cualquier librería cristiana, y usted puede tener esta hermosa versión de la palabra de Dios. Usted la puede leer cuando quiera, usted no tiene ningún problema. Pero realmente detrás de esta palabra hay mucha sangre derramada, hay mucha persecución, hay muchas quemas, hay mucha destrucción, hay mucho odio. Pero debemos darle gracias al Señor que hoy tenemos una Biblia en nuestras casas. Y ¿sabe? Hay un dato bien interesante. Uno de los libros más vendidos es la Biblia, pero resulta que es el libro menos leído. Es el libro que
De pronto la gente, aunque compra más, no lo lee casi. Usted van a encontrar casas donde ustedes encuentran Biblias en altares muy bonitos, ahí abiertas, pero no son estudiadas. Mis hermanos, el Señor nos está invitando a que estudiemos de su palabra. Aquí tenemos grandes tesoros, grandes verdades. Si queremos ser personas realmente como Dios quiere, la imagen de Dios, ser personas buenas ante la sociedad, ser una bendición, en la palabra del Señor encontramos todo lo que necesitamos saber de ella. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en esta sección. La Biblia nos enseña. Que el Señor Jesús les bendiga.